Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Le honramos, le glorificamos y le agradecemos todo el amor y la misericordia que ha tenido con nosotros. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le cantamos. Él merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya, aleluya. Hoy tendremos y participaremos de la Santa Cena, la cena que dejó instituida el Señor. Pero antes quiero compartir con ustedes, sí, un pasaje de la Escritura que está allí en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Y la pregunta para nosotros sería: ¿qué voz controla mi vida? ¿Qué voz controla mi vida? Para los estudiantes de homilética, pongan atención. Allí, Primera de Samuel, capítulo 3. Voy a estar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Padre, cuán importante es oír tu voz. Pero más aún, más importante es obedecer tu voz. Por eso en esta hora, Señor, quiero que a través de este pasaje tu palabra sea revelada a los corazones y sepamos distinguir, Señor, tu voz de las demás voces que muchas veces están en nuestra mente, están en nuestro corazón o llegan a nuestros oídos, Señor. Y eso viene a perturbar, Señor, viene a distraernos de tu verdadera voz. Por eso queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu y queremos, Señor, que tú nos hagas a entender cuándo sea tu voz. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa es leer la palabra de Dios, leer la Biblia, y otra cosa es oír la voz de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, nosotros adquirimos conocimiento, y eso es muy bueno. Sin embargo, la voz de Dios se oye en la intimidad, en el secreto, en el silencio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes cuando oren, entren en su cuarto y cierren la puerta, porque allí Jehová en los secretos les hablará y les recompensará en público.
porque oír la voz de Dios es oír la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. En este tiempo, en el tiempo de la narrativa que hace Primera de Samuel, dice claramente que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. En ese tiempo Dios hablaba al corazón de los profetas y los profetas la publicaban, pero en ese tiempo escaseaba la voz de Dios, porque no había quien buscar a Dios. Aún la lámpara de Dios no se había apagado en el templo. En otras palabras, se estaba apagando espiritualmente Israel. Y no solo Israel, sino que Elí, que era el sacerdote, estaba tan anciano que ya sus ojos se oscurecían y estaba quedando ciego, ya no podía ver. Entonces, el ministro había envejecido y en el pueblo se había apagado la voz de Dios. Espiritualmente había una decadencia. En ese tiempo, dice la Biblia, escaseaba la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios tomó a un niño y a él le comenzó a hablar. Samuel era un pequeño y lo llama diciendo: Samuel, Samuel. Y él, como no había conocido a Jehová, no entendió cuál era la voz. Pensó que era Elí el que le llamaba. Esto es interesante. Para oír la voz de Dios hay que conocer a Dios. Y a Dios se le conoce solamente a través de Jesucristo el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, conocer a Dios es importante, o es el primer paso para comenzar a oír la voz de Dios. Pero muchas veces en nuestra mente, en nuestra vida, hay otras voces que nosotros debemos saber distinguir. Muchas veces Dios nos habla, pero como hay otras voces que gritan más fuerte dentro de nosotros, no sabemos discernirla, distinguirla ni obedecer la palabra de Dios en nuestros corazones. Puede que tengamos mucho conocimiento, pero aún no tenemos una experiencia con nuestro Dios. El conocimiento es importante, pero no es suficiente para conocer a Dios. Es importante porque sabemos la forma como conocer a Dios, pero a Dios se le conoce en la intimidad. Allí en la oración, allí en nuestro devocional diario, allí viene la voz del Espíritu Santo de Dios a hablarnos y a guiarnos. Allí Samuel estaba acostado y Dios le hablaba. Pero él no sabía discernir la voz porque aún no había conocido a Jehová. Pero era tiempo para que Dios se hiciera sentir en ese pueblo, porque en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto se da esta experiencia. Y esa experiencia es la que nosotros debemos aprender a vivir, escuchar la voz de Dios y dispuesto a obedecerla. Porque cuando este niño Samuel entendió o fue instruido de que la voz que le hablaba era Jehová, él respondió: heme aquí que tu siervo oye. Estar dispuesto a oír la voz de Dios, estar dispuesto a obedecer la voz de Dios, le va a dar a usted la oportunidad de volver a escuchar la palabra de Dios. Pero como dije, hay otras voces que muchas veces hablan en nuestro corazón, en nuestra mente. Y la primera que yo detesto es la voz de la duda. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros hemos dudado que es Dios? Y nosotros no hemos obedecido porque cuestionamos la voz de Dios. ¿Será Dios el que me está hablando o será un impulso de mi corazón? ¿Será Dios el que me está hablando? Y esa voz de la duda viene a todos nosotros, a todos. Solo que nosotros debemos aprender a callar la voz de la duda para dejar que la voz de Dios hable más fuerte que la duda. Jesús fue atacado en este sentido. Jesús, cuando fue bautizado, Dios desde el cielo le dijo: este es mi Hijo amado. Jesús lo escuchó, la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo. Y él tomó esa palabra
y la cobijó en su corazón y vivió permanentemente con esa palabra, pero también permanentemente la voz de la duda, usada por Satanás el diablo, vino a sus oídos. Y allí en el desierto, mientras ayunaba, la voz de Satanás le dice: si eres hijo de Dios, si es que eres solamente hijo de Dios, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que estaba haciendo Satanás era hacerle dudar de una verdad que Dios le había declarado. Luego en el camino, cuando iba con la cruz, lo golpeaban por la espalda y le decían: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios solamente, dinos quién te golpeó. Siempre con la intención de hacerlo dudar. Pero Cristo nunca respondió a esa tentación, porque Él sabía y tenía la convicción de que era hijo de Dios. Dios se lo había dicho. Él recibió esa información y la sostuvo en su corazón. Y luego, cuando estaba en la cruz: si eres hijo de Dios, bájate. Solamente si eres hijo de Dios. Siempre Satanás, el diablo, intentará hacernos dudar de una palabra de Dios que Él ha puesto en nuestro corazón. Siempre lo hará. Lo hizo en el huerto del Edén, cuando Dios les dijo: mire, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no coman. Viene Satanás y le dice: ¿con qué Dios les dijo que no comieran? No, lo que pasa es que si ustedes comen van a ser igual a Dios. Y ahí viene el diablo a hacer dudar, a tergiversar una palabra y a empujar para que el hombre ofenda a Dios, peque contra Dios. Entonces la duda es una palabra poderosa que grita muy fuerte en nuestra mente, pero que nuestro deber es acallarla, apagarla, opacarla, para que la voz de Dios hable más fuerte en nuestro corazón. La segunda voz que yo detecto es la voz del miedo. La voz del miedo. El miedo es una voz que paraliza, frena la obra de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habrá dado una palabra para que usted se emprenda en alguna situación, ya sea en la iglesia o en su propia vida, y usted dice: ¿y si no me resulta? ¿Y si me falla? Y el miedo lo paraliza. Y esta experiencia la tuvo el profeta Elías. Elías era un profeta poderoso que desafió a los sacerdotes de Baal y allí hicieron un holocausto, y Elías, después de una breve oración, hizo descender fuego del cielo, un profeta poderoso. Y sabe, viene una mujer y lo amenaza y le dice: tú has matado a mis sacerdotes, yo te voy a matar a ti. Y no se lo dice ella, se lo mandó a decir. Y el hombre entró en pánico, entró en miedo y huyó y paralizó la obra de Dios. Porque el miedo es una voz que paraliza. Y ahí está la voz del miedo. Estas voces son usadas por el diablo: la duda, el miedo, que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón y en definitiva dirigen nuestra vida. Teniendo nosotros un Dios poderoso que también nos quiere hablar para darnos victoria, allí tenemos al diablo con sus distintas voces para frenar la obra de Dios en nosotros. Una tercera voz que yo detecto es la voz del victimismo. Cuando la gente se victimiza, cuando uno piensa y se compara que Dios está bendiciendo a los otros y no a mí. A los otros les va bien y a mí me va mal, pobre de mí. Todos los demás lo tienen, yo no lo tengo. Y uno se victimiza. Y ese victimismo es el diablo que usa para frenar la obra de Dios. Sin entender nosotros que allí en Romanos 12:11 dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere bendecirte a ti como lo bendijo al hermano. Dios no hace acepción de personas. Así que no puedes estarte comparando ni puedes estarte victimizando. Si Dios lo dijo, lo hará. Yo también lo lograré. Así como lo logró mi hermano, yo también lo lograré, porque Dios no hace acepción de personas. No podemos vivir victimizando. Eso es autoconmiseración. ¿Qué es la conmiseración? Es la misericordia. Eso es de estar diciendo: pobrecito de mí, nadie me quiere.
Eso de estarse victimizando no nos corresponde. Nosotros debemos tener misericordia, pero de otros, no de nosotros. De otros debemos tener misericordia, porque de nosotros tiene misericordia nuestro Dios. Él nos amó hasta la muerte y más allá de la muerte. Por lo tanto, yo no me debo preocupar por lo que a mí me pase, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios no hace acepción de personas. Entonces, esa voz del victimismo también debemos apagarla, acallarla, opacarla, para que la voz de Dios solamente prevalezca en nuestro corazón. La otra voz que yo detecto acá es la voz del complejo. La voz del complejo. ¿Usted sabe cuál es una persona complejada? Una persona que piensa que no tiene capacidades, una persona que no sirve para nada, piensa en ello. Y sabe, allí hay una historia en Números, cuando Dios envía a los espías a reconocer la tierra prometida, y ellos acomplejados dijeron: veíamos como gigantes y nosotros nos veíamos como langostas. Acomplejados, si eran hombres igual que ellos, pero ellos miraban a los demás grandes y ellos se veían como langostas. Y nos falta el que dice: yo no sirvo para nada, yo soy un gusano, yo soy... Entonces el complejo es una voz satánica que viene a frenar la obra de Dios. Tenemos que apagarla, tenemos que callarla. Lo otro es la voz de la condenación. La voz de la condenación es una voz que juzga. Yo no soy digno, yo ofendí a Dios, yo no sirvo para nada. Y allí tenemos una voz de condenación, la culpabilidad. No, yo soy culpable, yo no me lo merezco. Mire, acá usted no se merece nada, pero Cristo le hizo merecedor de todo. Amén. Aleluya, aleluya. Acá usted no es el más santo, pero Cristo le santificó. Amén. Aleluya. Nosotros somos dignos porque Cristo nos dignifica, pero no porque nosotros seamos los capaces. Por lo tanto, la voz de la condenación o de la culpabilidad, que es lo mismo, es una voz usada por el diablo. La Biblia dice en Apocalipsis que Satanás, el diablo, es el acusador de nuestros hermanos. Entonces él viene a acusarnos. Cuando usted quiere hacer una obra, él te dice: no, tú eres muy pecador, tú eres muy pecador. Y viene esa voz de culpabilidad o de condenación. Tenemos que apagarla, callarla, opacarla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo he pecado, pero Cristo perdonó mi pecado. La Biblia dice: hijitos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si el diablo viene a su mente a decirle que usted está condenado, que usted es un culpable, dígale: Jesucristo me lavó con su sangre. Y la Biblia dice que nosotros hemos vencido a Él por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Testifiquémosles al diablo que Cristo murió por nosotros y somos salvos solamente por su amor, por su gracia y por su misericordia. Entonces la voz de la condenación, la voz de la culpabilidad no debe estar en nosotros, porque es una voz del diablo. Y por último, descubro yo la voz de la complacencia. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros preferimos muchas veces la comodidad o la mediocridad. Somos complacientes con nosotros mismos. No nos esforzamos, no nos comprometemos con la obra de Dios, no nos esforzamos, no queremos hacer más porque nos complacemos a nosotros mismos. Pero Jesús dijo: si tu enemigo te pide llevar tu carga por 1 milla, tú llévala por 2 millas. La milla extra, el esfuerzo extra, en lo que nosotros debemos hacer para dejar la comodidad, la zona de confort o la complacencia. Obviamente tenemos que incomodarnos. En la Biblia nunca Dios viene a decirle a la gente: ya quédate sentadito, acostadito, que yo voy a hacer la obra. No, en la Biblia siempre está esta palabra: levántate, levántate, levántate. No acuéstate, siéntate, levántate.
Cuando Elías huyó por temor a esa mujer, estuvo allí en un desierto y viene una voz de Dios y le dice: levántate, come y vuelve, pero levántate, deja tu comodidad, deja tu complacencia, deja tu zona de confort. Y muchas veces la comodidad en nuestra mente nos impide comprometernos con la obra de Dios. Así de simple. Pero nosotros estamos aquí dispuestos a incomodarnos por predicar el Evangelio. Fíjense que el fruto del Espíritu es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La capacidad que el Espíritu Santo nos da para incomodarnos por los demás. Cuando Cristo murió por nosotros y fue colgado en la cruz, Él estaba diciendo: muchachos, quédense sentaditos allí porque yo me voy a incomodar por ustedes. Él se incomodó. Quien tenía que morir en la cruz éramos nosotros, pero Él se incomodó. Él no tuvo la voz de la complacencia, la apagó. Así también nosotros ahora tenemos que incomodarnos. ¿En qué sentido? No dejarnos llevar por la comodidad con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Para oír la voz de Dios, obviamente debemos conocer a Dios, debemos tener intimidad con Dios, y nuestro esfuerzo debe ser apagar esas otras voces que lo único que hacen es empañar la gloria de Dios. Por eso Samuel, en este pasaje que leímos al principio, le dice: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y si uno oye, está dispuesto a obedecer. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Queremos oír la voz de Dios? Entonces tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y tenemos que estar dispuestos a apagar la voz de la duda, la voz del miedo, la voz del victimismo, la voz del complejo, la voz de la condenación y la voz de la complacencia. Levántate. Esa es la idea, que nosotros podamos seguir buscando presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Padre, yo te bendigo, Señor, y bendigo a esta congregación, para que tú, Señor, nos enseñes a oír tu voz cada vez que tú quieras hablar, Señor. Y prepara por tu Espíritu nuestros corazones para tener la disposición, no solo de oír tu voz, sino también de obedecerla. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Quédense sentadita nomás, quédense sentadita un momento. Fíjense que nosotros vamos a participar ahora de la Santa Cena, que fue instituida por el Señor. Y a mí me llama la atención, ustedes lo habrán visto en alguna oportunidad, el cuadro que pintó Leonardo da Vinci, donde en una mesa larga aparece Cristo al medio y alrededor de él, o al lado de él, los 12 apóstoles. ¿Y cómo se los imaginó da Vinci? Se los imaginó Cristo muy bonito y los demás alrededor de él con una cara de santo. Pero quiero decirles que cada uno de esos que estaba al lado de Jesucristo, cada uno era peor que el otro. Era peor que el otro. Esa es la realidad. Da Vinci se lo imaginó con una cara de santo, pero no era la realidad. Cada uno era más malo que el otro. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, los que abrazaban la religión judía, existen 3 niveles de educación. El primer nivel es el Bet Sefer, en el que se le enseña a los niños entre los 6 años y los 10 años, se les enseña el Pentateuco, desde Génesis a Deuteronomio, se les enseña para que ellos lo puedan memorizar desde niño. El segundo nivel es el Bet Talmud, que se les enseña a los niños entre los 10 y los 14 años, y ellos debían aprender todo el Antiguo Testamento, de memoria. Y el tercer nivel es el Bet Midrash, así se llama en hebreo, que aplicaba para los niños entre los 14 y los 16 años. Y a eso le llamaban la casa de la interpretación, porque todo lo que habían aprendido desde la niñez, ahora tenían que interpretarlo
y aplicarlo. Esa es la enseñanza judía. Y para graduarse, por así decirlo, el examen de grado lo daban frente a un rabino, a un hombre experto en las escrituras. Y el rabino les tomaba la prueba y solo, ponga atención en esto, solo el mejor de los mejores calificaba para que el rabino le dijera, sígueme. Los demás le decía, next. Buen esfuerzo, muchachos, vuelvan a casa y aprendan el oficio de su padre. Solo el mejor seguía al rabino. Cuando Pedro estaba pescando, estaba realizando el oficio de su papá. Por lo tanto, Pedro no era el mejor. Pero llegó el maestro Jesucristo y le dijo, sígueme. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no eligió a los mejores. Esta parte la voy a leer, fíjese que ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 26 al 28, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Vamos a participar de la Santa Cena, pero la Santa Cena solamente participamos los peores que hemos sido perdonados por Jesucristo el Señor. No somos los mejores, no somos los más santos, todos le hemos fallado al Señor. Pero lo glorioso es que Cristo nos eligió a nosotros, nos perdonó para participar de esta Santa Cena. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, la Santa Cena no se trata de usted ni de usted, no se trata de su vida o de su santidad. La Santa Cena se trata del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y si cada uno de nosotros ha recibido el perdón de Jesucristo, estamos invitados a participar. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga.